tiene una prevalencia en Estados Unidos del 6.4%, en el cual el 7.7% lo representan mujeres y 4.9% hombres. La incidencia de su aparición va a aparecer con la edad y en el rango de edad de entre 20 a 55 años suele ser una causa frecuente de dolor musculoesquelético generalizado. El riesgo de padecer fibromialgia es mayor cuando hay una enfermedad reumatológica preexistente. Y pues sí se considera importante mencionar que esta es una enfermedad incomprendida. Las pacientes que tienen el diagnóstico de fibromialgia generalmente pasaron muchos meses o años para que se llegara al diagnóstico. Generalmente acuden muchas veces con un médico general, un médico familiar, y no se le realiza el diagnóstico pues porque en los laboratoriales, en el gabinete, no hay un hallazgo específico que diga fibromialgia. Entonces, cuando sea la sospecha del diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta los criterios de clasificación, los tender points y saber pues cómo se realiza el diagnóstico, además de estar conscientes de que en mujeres en el grupo de edad y que es una frecuente causa del dolor musculoesquelético, pues es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta. Dentro de su fisiopatología, como les decía, no se conoce la causa de la enfermedad. Esta se asocia mucho a, sobre todo, mujeres que sufren de estrés físico o mental. Se ha observado en algunos estudios de neuroimagen que estas mujeres presentan alteraciones del procesamiento sensorial del dolor a nivel del sistema nervioso central. Pues va a haber una alteración en la percepción de estímulos dolorosos, los cuales ellas van a percibir más dolor que los controles sanos. Y esto también puede ser asociado a una deficiencia en sistemas analgésicos endógenos propio de estas pacientes. Entonces, como algunas anormalidades, esto no es como en todas las pacientes, pero se ha asociado a la presencia de fibromialgia, que va a haber mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios como glutamato o sustancia P, va a haber menor cantidad de serotonina y norepinefrina, que esto también, pues, aún que generalmente se presentan junto con trastornos de ansiedad y de depresión. Va a haber aumento en las sensaciones de dolor, va a haber también una desregulación de la dopamina y puede haber también presente alteración en la actividad de los opioides endógenos cerebrales, lo cual pues va a tener alteraciones en el umbral del dolor, por lo cual ellas van a percibir mucho más doloroso un estímulo que generalmente una persona normal no presentaría. Y bueno, parte del cuadro clínico, las pacientes o los pacientes que presentan fibromialgia, uno de los síntomas cardinales es el dolor. El dolor, como les decía, va a ser musculoesquelético, va a ser generalizado, se presenta de forma bilateral y afecta tanto parte superior e inferior del cuerpo. Inicialmente puede localizarse en el cuello y en los hombros y el dolor tiene características de ser muscular y articular. Otro de los síntomas cardinales también de la enfermedad es la fatiga. Estas pacientes van a tener fatiga crónica, la pueden referir como al despertar del sueño, se van a despertar con esa sensación de seguir cansadas y a media tarde también después de sus actividades. Actividades que generalmente a una persona normal no la agotarían, la paciente la refiere como muy agotante, muy fatigante y va a referir que también puede aumentar la presencia del dolor o incluso no necesitan estar como teniendo actividades, incluso refieren a algunas también que la inactividad durante un periodo prolongado puede aumentar los síntomas del dolor. Pueden presentar rigidez matutina, sueño ligero con frecuentes despertares, alteraciones en el patrón del sueño. A pesar de que tengan un sueño pleno de entre 8 a 10 horas, pues ellas van a sentir que siguen fatigadas después, como buen error. Entonces, y otros síntomas que pueden estar asociados con la presencia de fibromialgia son alteraciones cognitivas como fog o niebla mental, alteraciones en la atención y en la concentración, se asocia mucho con la presencia de ansiedad y depresión, pueden también tener cefalea tensional o cuadros de migraña, parestesias en manos y piernas, alteraciones gastrointestinales como reflujo gastroesofágico. Hay varios criterios diagnósticos o clasificatorios de la fibromialgia. Uno de ellos fue el primero que se estableció en 1990 del American College, el cual toma en cuenta dos cosas principales, que es la historia del dolor difuso, crónico y generalizado, y que este dolor se desencadene haciendo, bueno, trigger tras la presión digital en uno
de los 18, bueno, en los 18 puntos dolorosos que ahorita vamos a ver. Para que esto sea como fiable, la presión que tenemos que aplicar para que se desencadene el dolor tiene que ser una presión de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto pues está como un poco difícil de estandarizar, entonces se considera que es cuando el dedo del explorador se blanquee su yema, es que se está ejerciendo la presión que se necesita. Y pues en el siguiente esquema están los 18 puntos musculares que están tanto en el cuerpo anterior como posterior. Pero pues esta, como se dan cuenta, es una clasificación un poco limitante porque pues no es una forma muy estandarizada de medir la presión. Simplemente es como dependiente mucho del explorador, de que sepa realizar de forma adecuada la exploración física, de que sepa aplicar adecuadamente la presión y localice bien los triggers o puntos de dolor. Entonces, pues está bastante limitada. Entonces, no es la mejor forma de realizar el diagnóstico. Además, pues lo que, o sea, comentábamos en la mañana, de que presenta una muy poca variabilidad del espectro clínico. Eso no tiene en cuenta de que no todas las pacientes o no todas las enfermedades se presentan del libro de la misma forma y que excluye mucha de la sintomatología asociada con fibromialgia. Entonces, además, pues de los errores propios del explorador, pues tiene otras limitantes. Entonces, se volvieron a revisar estos criterios de clasificación de la enfermedad y en el 2010 se hicieron los nuevos criterios diagnósticos o criterios preliminares del American College, el cual incluye la escala, bueno, incluye índices para valorar la presencia de fibromialgia, el índice de dolor generalizado, que debe ser para que sea diagnóstico, con un valor igual a 7, y también se toma en cuenta la escala de gravedad de los síntomas, que tienen que ser mayor a 5, o una combinación de ambas cuando tienes el índice de dolor generalizado entre 3 y 6, y la escala de gravedad de los síntomas en 9. Además, pues la paciente tiene que presentar esta sintomatología por lo menos 3 meses y no es evidenciable ni por laboratorio ni por otro tipo de estudios, otro trastorno que explique el origen de este dolor. Y pues para ejemplificar las escalas, la del índice de dolor generalizado ¿cómo se dice? Se representa de esta forma. Tienes que contar el número de áreas donde el paciente ha tenido dolor en la última semana y se da una puntuación de 0 a 19. Y la otra escala, la de severidad de los síntomas, ¿no? Se tienen en cuenta otros síntomas que también son importantes de la fibromialgia, como la fatiga, el sueño no reparador y síntomas cognitivos, y en base a lo que la paciente nos refiera, te va a dar pues una calificación. En cuanto a la fatiga, si tiene problemas leves intermitentes, moderados o graves. El sueño no reparador, igualmente leve, moderado y grave. Y síntomas cognitivos, que son los que ya les mencioné, pues si ella los considera leves, moderados o graves. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues hay como varios pilares del tratamiento. Uno de ellos es educar a la paciente referente a su enfermedad. En muchos, incluso artículos se mencionan como de asegurarle que es una enfermedad real, que el dolor, el padecimiento que ella está experimentando, pues no es como producto de su imaginación, porque son pacientes que ya pasaron por muchas otras valoraciones médicas, donde se les dijo que no tienen afección orgánica o que no tienen ninguna otra patología, pero pues sí está reconocida la fibromialgia como una enfermedad. Se debe dar manejo de ansiedad y depresión. Generalmente se sugiere una terapia integral, ya sea con psicología o psiquiatría, dependiendo de la severidad pues de las comorbilidades de la paciente, porque se asocia mucho a la presentación de fibromialgia. Se debe dar educación sobre la higiene del sueño, y también se aconseja que estas pacientes realicen ejercicio físico de forma regular. Dentro del manejo farmacológico no hay como un tratamiento, o sea, que yo encontré. Así que sea como el tratamiento específico para la fibromialgia, pero podemos utilizar varias herramientas. Entre ellas, pues las principales sería tratar la ansiedad y depresión. Se recomienda el uso ya sea antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Uno de los que mencionaban que eran como muy
muy buenos para tratar la fibromialgia es uno de los inhibidores de la norepinefrina y serotonina, que es la duloxetina, y también puede utilizarse como manejo adyuvante la pregabalina y la gabapentina. ¿Y qué características tiene que tener la duloxetina para que tengas, cuál es la diferencia para adaptar la dosis antidepresivas o para manejo del dolor? De los que debes a que directamente más limpio, para que se la dosis es otra, por ejemplo, que es terapia que estamos hablando de tiempo. Hay por ejemplo, pues puedo utilizar tratar de tener toda la información para compartirla, no solamente para que veamos lo que dice una clase, entre todos lo poco que podemos hacer, porque si no, ¿O sí qué opinan? Me invierto, me comentan, la verdad es que fibromialgia sí ahora yo fibromialgia es una de las preguntas más frecuentes que yo tengo. Todavía hay mucha resistencia, ¿no? A la frente de fibromialgia, yo por lo que lo utilizaron en todos los lados. Tú cuando ves una madre. Entonces, al último se encontró que sí hay una patogenia, hay evidente, hay pérdida del umbral del dolor, hay disminución, hay los respiratorios, europeas, límbica, alteración dopaminérgica, se ven con ese tipo de pacientes. Se estuvieron durante 2 años y ahí fue donde se surgió como para dinero más. Todo esto para hacer cinético, justamente, los primeros datos los da yo a fondo. Entonces, aquí normalmente estoy cuando empezaron mucho de los empezaron a hacer los protocolos diagnósticos. Ahora, claro, el paciente normalmente, ¿cuál es la característica? Estos pacientes es un diagnóstico de exclusión, pero eso no quiere decir que no tengan una enfermedad. O sea, tú puedes tener un lupus con fibromialgia, puedes tener una R con fibromialgia, porque esta R no te dice que no tenga fibromialgia. Si tú la R tienes un lado bien, no tienes control, y aún así sigue con dolor, si no tienes una sobreposición, una metación o algo más, pues eso es una fibromialgia. Y quieres que precisamente mi imagen ya descartaste que el dolor sea por otra patología. Puede tener la patología como tal de base, pero aparte puede tener fibromialgia. ¿Quiénes son los que presentan? Sí, mujeres, pero sobre todo pacientes que tienen alteraciones políticas. Van a ver que todos los pacientes tienen instrumentación, que tienen hernias, muchos puntos. ¿Y por qué se asocia? Porque normalmente los pacientes no duermen bien. No duermen bien y eso hace también que hagan un fenómeno depresivo. Y este fenómeno influye en que generen la y esto es un cíclico. Entonces, al paciente ya nada más cuando dice que hace todos los puntos, hace los puntos gatillos, está bien, hace normalmente ya antes eran nada más los puntos gatillos, o que tengan más de los puntos gatillos, y ahora actualmente ya se modificaron un poquito. Pero el último van más o menos. La característica es que tienen un sueño no reparador. El paciente está cansado, pues, dolor, y por eso te llega la noche. Desde el momento que llega el paciente y tú le explicas que hay una enfermedad que sí, que tú le diagnosticas algo, es un momento más. Porque ella siente como una cuestión que nadie le cree. Y tiene razón, todo sale normal y sigue con el dolor. Entonces, por eso siempre dicen que el paciente que crea. Eso es bien importante. A veces, si nosotros no creemos, el paciente no crea en nosotros. Ya se le explica que tiene cierta enfermedad y al que se le tiene que explicar principalmente es el familiar. Porque el familiar se llega colapsado y enojado, porque ya invirtió cierto dinero y todos los médicos. Entonces, y a veces los familiares regañan o generan más presión sobre la paciente y este hace que llegue más deprimido, porque no dice. Entonces, una vez que siempre cuando yo hablo con pacientes, yo creo que siempre pido que venga por lo menos con el que convive más o con los hijos para que les explique. Y ahora que les expliquen como que entienden, la pueden más. Ahora, siempre les mando en terapia conductual, les mando a terapia de contención con un psiquiatra que les va a super bien. Sacan todo lo que tienen, lo que tienen.
De inicio, yo, por ejemplo, yo he visto relajantes musculares. Yo casi siempre, por ejemplo, puedo un poco de meloxicam, más un poco de topramamol, o bien un poco de efedrina, o calipoprodol, porque normalmente vienen muy contracturadas, y esto les mejoramos. Y cuando hay fenómenos de cerebro, donde hay sistemas que no se pueden levantar. Y es un gran problema porque por fibro no se tiene salida. O sea, normalmente todavía está eso como que en pelea para perder esta capacidad por fibra. Sí, yo tengo pacientes que no se pueden hacer. Claro, por el dolor, no por los pacientes, porque tienen mucho dolor. Y me ha llegado, lo que es un tratamiento severo, sobre todo los estudiantes, en donde sí tengo que meter un buen defecto. Yo con qué inicio, yo normalmente inicio a hacer tragado. Les meto de centra, les meto de tragado. Y por eso los controlo. La otra opción que ustedes tienen también es iniciar exactamente. Yo inicio con 60 de ¿no? En la dieta de 60. Este es lo que la dosis recomendada. Eso te sirve bastante y normalmente les puedes mandar un poco más de rehabilitación. Hay protocolos de acupuntura en pacientes con fibrosis. Aunque es muy alternativo, hay la yoga les ayuda muchísimo, el nadar les ayuda. Entonces, sí le mejoran, sí mejoran. Nada más sí, cada vez que tiene una pelea con su familia, y además tiene la cara clásica porque la tipo A, con el borderline, etcétera, ¿no? Pero normalmente tienen episodios. Entonces, normalmente tienen como 3 o 4 crisis al año. ¿No? Le ajusta tratamiento, el intento relajante, ¿no? Y normalmente y en las clases agudas utiliza ellos. Sí. Sí. Te digo que respeto yo me meto por investigar. ¿Por qué? Porque ahí técnicamente hay identidades, ¿no? Pero lo digo ¿por qué? Porque llegan bien contracturados. Y a veces llegan a particular, es que me duele la articular. O sea, no sé qué hacen, pero llegan a inflamar. Entonces, meto normalmente años y meto relaciones musculares, más antes que vaya de relaciones musculares. Y paracetamol. Yo sí les meto 20 tempra por 350 cada uno. O sea, meto tempra, meto y puedo meter o no aire. Si es que trae alguna bursitis, una saque, algo, le meto a veces un paricoxil, por ejemplo. Y ya de mantenimiento, les dejo Certra, Agava, si veo que no van a Agava, aumento a Prega, ¿no? Entonces siempre recuerden la noche, 375 de Prega y quizás va a depender de la característica del paciente. Si veo el cambio de Loxi o si veo que tiene ataques de pánico normalmente, voy a decir si puede dar Paroxia, o bien si dice un poco de citalopram. Te da 5 miligramos, a las 3 semanas le subes a 10, y después de 3 semanas, bueno, porque recuerden que luego de ataques de pánico, no todavía no. Y tú los ves contentos, la familia contenta, sí mejoran. O sea, sí ven el cambio, a mí no tiene mucho de agresivo, sino, para no ser agresivo conmigo. Esto ya me dio un tratamiento, ya me sacaron. Es cierto que le habían metido todo y tenían una bomba, llegó con gastritis, colitis, y traía mil cosas. Le gustaba el tratamiento, le gusté mucho, le agregó tanto lo malísimo porque le había agregado, le agregué, le estoy comentando. O sea, ella, el otro medio enojado porque para la conducta y ¿no? Sí, pero tranquilo. Entonces es muy importante que tú tengas la familia. Porque muchas veces, aunque te pega una familia, te funciona. ¿No? Y sí van a haber muchas cosas. Nada más, sí, acuérdense que hay de los casos. Yo he tenido pacientes que tienen hipotiroidismo, y lo que había un perfil a través de botanado, casi con eczema, y están deprimidos, les duele un cuerpo, y el hipotiroidismo más tratado. Entonces, siempre está. Si no, no es nada raro, no es nada raro. Entonces, están especiales para que coman. Perfecto, la pizza, te pido la clase, no quería nada. Ah. Bueno, perfecto, pues gracias.
Gracias, Doc. Se acabó de ahorita ya sigue, ¿qué? Cirugía. Y nuestro cirujano la va a dar. Que nos mentiste.